Carlos Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de los Metalúrgicos de Uruguay. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Radiográfica te saluda. Buen día, Luca, buen día, audiencia. Un placer hablar contigo y con toda esa barriada de vuelta. Contanos, Carlos, qué decir de la victoria del Frente Amplio. Bien, crónica de un nacimiento anunciado, podríamos parafrasearlo así. Sin duda que después de los 15 años de experiencia del gobierno frente amplista, este pueblo entendió que precisaba un cambio y así lo ejercitó. Pero lo que se perdió en la acumulación de estos 5 años, es claro que el pueblo optó por lo menos generar un nuevo escenario político que es más propenso a la conquista de los y las trabajadoras a la hora de discutir. Fíjate vos que nosotros decíamos, quien habla por lo menos entre Montevideo y Colonia, en todos esos departamentos participé intenso de la campaña, nosotros le decíamos a la gente, claro, no hay relato que no se choque contra la heladera. Cuando abrís la heladera y lo que tenga adentro te va a decir cómo vivís. Cuando vayas a pagar el alquiler con una recarga porque se te atrasó, te dice cómo vivís. Y que con esas realidades debíamos votar. Vos tenías un gobierno que te vendía, vos mirá, una mejora salarial comparada con 2019. ¿Por qué 2019? Quizá porque ese 2019, en un país con casi 200 años de historia, fue el mejor año de su historia en registros de niveles de poder adquisitivo y salarial. Pero este gobierno no podía comparar 2024 ni siquiera con 2020, con su primer año de gobierno, porque ese año perdimos poder adquisitivo, no lo pudo comparar con el 21 porque ese año también se perdió. No lo pudo comparar con el 22 por lo mismo, lo comparó con el mejor año del Frente Amplio el haber empatado. Y es vestirse con los trajes que no son tuyos, ¿no? Con trajes ajenos, porque vos mirá, las pautas salariales que te habla representa el sector automotriz dentro de nuestro sindicato metalúrgico, Sí. En lo que ustedes llaman paritaria. Las pautas que tenía en las paritarias, en los consejos de salario, el gobierno actual, eran por debajo de las expectativas que teníamos los trabajadores y las trabajadoras. Eran incluso por debajo de la inflación. En la lucha rompemos las pautas, forjamos ajustes salariales por encima. El Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional no quería permitir que sus representantes firmaran esas paritarias y luego tuvieron que aceptarlo a fuerza de las dos partes que terminaban acordando. Bien, si hoy el pueblo uruguayo no perdió tanto, no fue por un gobierno de dádivas, sino fue por un pueblo en lucha. Y ya desde ahí nosotros entendíamos que había un pueblo que se empezaba rápidamente a divorciar de su nuevo gobierno, porque entendió que no estaba gobernando para sí. Cuando nosotros no tenemos conciliaciones obligatorias, por ejemplo, se concilia o se vota. La patronal vota, el Estado vota, los trabajadores votan, y ahí se define la paritaria en caso de no haber acuerdo. Y yo te digo que con el Frente Amplio, en 7 de cada 10, cuando no había acuerdo, el Estado votaba con los trabajadores, es decir, con el sector más débil, y que durante este gobierno, 9 de cada 10 que hubo que votar, este gobierno votaba con los empresarios. Sí. Hablar de este resultado electoral es una lógica de esos estados. Es decir, ves que nos creció la pobreza infantil. Un país en ese estado, lo único que podía acudir era restablecer un gobierno progresista, con el cual seguro que vamos a tener algunas diferencias, pero un gobierno con los ojos abiertos y intentando una mejor redistribución de las nuevas riquezas generadas por el pueblo, que fue lo que nos vimos en este quinquenio, ¿no? Un país, como él decía, los maya oro, no sé si ustedes entienden bien qué es un maya oro para nosotros. ¿Qué es Mayoro? Bien, acá hay competencias de ciclismo hay dos competencias muy grandes que tienen casi 70, 80 años o más en Uruguay, son las vueltas ciclistas. Cuando un ciclista gana, a ese se le da una remera amarilla, que es el mayo oro, ¿no? La malla oro. Sí. Es decir,
gobernar para los ganadores, es gobernar para los más abonos. Está bien. Nosotros decimos que hay que gobernar para los ultros, para los que quieren competir y no llegan, para el pueblo, para el que tiene dificultades, pero que es parte de esta carrera y es para el cual los gobiernos tienen que gobernar. En esa diferencia se notó claramente en el balotaje ayer. Nosotros también queremos agradecer por vía de ustedes a la enorme comunidad de compatriotas. Más de 10.000 cruzaron el río para traer el voto en la otra, en octubre, y también ahora de vuelta para el balotaje, con los esfuerzos que sabemos que esto significa. Hicimos un gran laburo entre todas y todos, pero también sabemos que la realidad de nuestros compatriotas y de nuestros hermanos en Argentina está compleja, y bueno, pero también hicimos ese gran esfuerzo, acá hicimos festivales y un montón de cosas para poder generar que los compañeros y compañeras uruguayos y uruguayas puedan ir a votar, claro, ¿no? Hay que ir a Uruguay ¿no? Hay que ir a Uruguay para votar, no se puede desde el extranjero. Somos el único país, vos, Lucas, en América Latina, que no tenemos el voto en el exterior. El único. Estaba viendo los datos, 1.196.798 votos para Orsi y 1.296.000, o sea, son 195.000 votos de diferencia, es poco, o sea, 52-47 sería aproximadamente los porcentajes. Exacto. Pero bueno, por lo que veo, participación fue buena, ¿no? Muy buena, pero vos decís, acordate que estás hablando de un país de 3 millones y algo de habitantes, claro, y de 2 millones y algo de electorado. O sea, esos 100 y pico de miles es un número importante porcentualmente. Y más de 100.000 uruguayos y uruguayas entendieron que había que darle el respaldo a esta fórmula, a la de Yamandu Orsi, sí, y Carolina Cose. Te tengo una pregunta, Carlos, respecto de la geopolítica y las relaciones internacionales. Bien. Porque, bueno, tenemos una región compleja, ¿no? Con sí, una Argentina que está retrocediendo, con un Brasil que se está posicionando como quizá el ordenador de la región, así por lo menos lo vengo viendo yo. ¿Cómo ves al Uruguay en esta nueva etapa del Frente Amplio en términos de la región y las relaciones internacionales? Y bueno, nosotros ahora vamos a tener un lío como pueblo muy lindo, ¿no? Estamos conversando muchísimo con sindicatos de Argentina. Ahora, mañana estoy viajando y voy a tener algunas conversaciones con compañeras y compañeros de las Matas y con compañeros del SAMP y de una actividad de la Federación Sindical Mundial, donde vamos a hablar justo de estos temas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a manar como trabajadores con los TLC? Sabemos que Luna, más allá de la admiración que cualquiera de nosotros, por la generación que integramos, le podemos tener a este monstruo, está haciendo planteos que nos rechinan los dientes, ¿no? La insistencia del TLC, así como está, con la Unión Europea, vamos arriba, nos destroza la industria. Yo particularmente, que me encargo del sector de automotriz en Uruguay, y lo hemos conversado mucho con compañeras y compañeros de Mata, por ejemplo, nos acaban con las industrias, ¿no? No está bueno. Para aclarar, cuando hablas de TLC, hablamos de los tratados de libre comercio, que hasta ahora el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea está más bien trabado por los agricultores europeos que por los industriales nuestros. ¿No? Exacto. Como los movimientos trabajadores ejerciendo claras opiniones en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Hubo una reunión importante con el ministro de Trabajo de Brasil hace un tiempito, hace unos días, donde participaron gente de delegaciones sindicales de Uruguay, de Argentina y de Brasil. O sea, estamos muy preocupados, y ahí a lo que vos decías, ¿qué expectativas podemos tener de Orsi? Y bueno, la expectativa que tenemos de Orsi es una alineación importante, en este caso creo yo que la va a haber con Luna. Lo importante sería si van a generar los espacios de opinión para los y las trabajadoras de la región, ¿o no? ¿Y qué lugar vamos a ubicar? ¿Y qué lugar vamos a ocupar en esto? Porque vamos arriba. Es jodido. Lo otro, que no podemos dejar mirar, porque creo yo que estos 5 años próximos lo vamos a vivir carnalmente ya, es China y su rol en la región, ¿no? Uh-huh. Sí. Carlos, finalmente, lo tenemos claro, creo yo. Para quien no lo conoce, a Yamandu Orsi, ¿cómo lo definirías? Mirá, un trabajador de la educación,
un hombre del interior del Uruguay, un canario, como le decimos nosotros, como nos dicen a nosotros, es del interior. Estuvo al lado de un dirigente que admiramos y mucho, Marco Carámbula, muchísimos años. Participó mucho de la instalación de centros de trabajos industriales en su departamento, en Canelones, particularmente en el sector automotriz. Cuando él estaba director en la intendencia de Canelones y el compañero Carámbula era el intendente, hicieron muchísimas movidas para desarrollar la industria en la región, esperamos en el departamento, así que esperamos que eso lo traslade. Es un tipo que sabe gobernar en conciliación, sabe aliarse constantemente en su departamento. La derecha fue oposición, obviamente, y supo generar alianza. Es más, en esta segunda vuelta, posibles aliados que iba a tener el partido, esa especie de concertación de derecha que se armó, que muchos pasaron a apoyarlo a Orsi por entender que el tipo sabe gobernar con integración. Así que las expectativas por ese lado son buenas. Veremos que va a atender rápidamente a los sectores más marginados y sumergidos de nuestra sociedad, que nos interesa y mucho, ¿no? Primero a los desprotegidos, primero a los descalzos, ¿no? Y a las descalzas. Eso es primero y lo esperamos. Ayer conversando con muchas compañeras de la educación, nos decían, qué bueno que al fin vamos a tener un presidente con la sensibilidad de un profesor. Ojalá que la sensibilidad se sostenga y bueno, que dentro de unos meses estemos hablando de que empezaron los cambios, ¿no? Se anuncia un bono para los escolares ya a partir de marzo, es importantísimo. Acá los hogares más humildes están jodidos, Lucas. Quedaron jodidos de verdad. Los asentamientos, la Villa Miseria, crecieron en población porque está difícil poder bancar un alquiler de una casa. ¿Te acordás que nos conocimos hablando de un gobierno que cuando nos quitó el agua potable nos congeló el salario y nos subían el agua potable en los comercios? No hizo nada. ¿Ah? Me acuerdo de la crisis hídrica allí en Uruguay. Tremendo, venimos de todo eso. Pues la crisis hídrica nos dejó endeudados a los barrios uruguayos. Fue tremendo, porque nos afectó por todos lados. Y bueno, Yamandú va a tener la tarea de todo eso, y nosotros como movimiento sindical, la tarea de empujar y de desarrollar una mayor integración en la región. Bien. Que comprenda más laburo, más desarrollo. Carlos, la última que te hago, ya que nombraste mucho la industria automotriz, por lo que vemos en la Argentina, las automotrices de nuestro país están en una crisis. Sabemos que Brasil se está fortaleciendo. ¿Cómo estás viendo el proceso porque son decisiones muchas veces que toman las multinacionales y obviamente depende de las políticas de cada país? En Argentina, claramente la industria hoy está en caída, a diferencia de Brasil, ¿no? Ese es el proceso. Estamos viendo en el Cono Sur un Brasil cada vez más industrial, mientras que los demás países nos primarizamos. Sí, asistimos a eso. Yo creo que tenemos hasta un problema de adaptación en los tiempos. Las transnacionales desde hace unos 40 años empezaron a venir de una forma tal donde su negocio es en la región y es transversal. Miden la distancia entre San Pablo y Buenos Aires, entre Montevideo y San Pablo, entre Montevideo y Buenos Aires, entre Buenos Aires. Pero no miden los países eso, miden el negocio. Claro. Y no hemos sabido ponernos firmes como pueblo y negociar con ellos como ellos explotan la región. Vos decís, es imposible pensar que un país en una región sale para adelante sin el mercado de la región. O BID se va a instalar en Brasil solo por Brasil. Será el monstruo. Vos decís que no van a querer venderlos en Argentina, en Uruguay, y en Paraguay, y en Bolivia, sí. Pasa que a veces, acá vienen los nacionalismos, me parece a mí. Pasa que a veces, cuando se me instalan en mi país, y bueno, no puedo hacer nada. Pero cuando se van, sí, pateo. Y ahí no salen los discursos nacionales de que se instalan en un país al lado. Debemos ir a políticas de inversiones internacionales en la región. Porque el negocio de Brasil se va a sustentar con el mercado nuestro. No es novedad. Claro. El tema es hasta cuándo vamos a permitir estas relaciones tan desiguales y abusivas. Porque son abusivas. Si yo tengo una planta de Volkswagen en Argentina y me la llevo para Brasil,
Yo no me fui de la región. Es más, capaz que esa fábrica que puse en Brasil está más cerca de esa fábrica que tengo en Argentina que otras ciudades. Claro. ¿Me explico? Lo que pasa es que, bueno, para Entonces, eso habría que tener una región mucho más integrada de lo que está en el exacto. Mercosur. Entonces ahí mezclamos los caramelos y decimos, pero nosotros tendríamos que hablar ya de un TLC con la Unión Europea, o nosotros tendríamos que estar hablando quiénes vamos a hacer nosotros como bloque primero y ordenar los tantos en casa. Sí. La industria del automotriz es un ejemplo tremendo. Lo que vos acabas de decir, en realidad lo que estamos asistiendo todo es como el gigante de la región nos devora por sus necesidades para vendernos a nosotros dentro de un rato. Tal cual. Sí. Y sacándonos la changa. A ver, esto lo hablábamos con un compañero de Manta. En Uruguay, cualquier empresa que venga y se instale del sector y nos traiga 2.500 puestos de trabajo, hagamos un cambio. ¿Y eso qué es para Brasil? Es mucho. En Argentina, sostener las montadoras. Sabemos el proceso histórico de los sindicatos automotrices en este país y lo que acumulan. ¿Qué le mueve la aguja a Brasil? Lo que hay ahora. No digo ni que haya más. Vamos arriba. Qué debate, qué debate que abriste ahí. Carlos, te mandamos un... Es lo que hay que discutir, Sí. Es cierto que después está el proceso de cada país, ¿no? O sea, llega un gobierno en Argentina que rompe todo y no le vamos a echar la culpa a los brasileros, ¿no? No vamos a hacer cargo nosotros. No es por ahí. Por eso mismo digo que tiene que haber política. Pero si nosotros tuviésemos, esto lo digo desde acá, pero si nosotros tuviésemos políticas industriales y de integración regional, los Milei no saldrían de la televisión. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Yo también un abrazo grande. Voy a estar allá toda esta semana, así que vi que los vecinos ahí de La Boca se juntan. Yo veo la lucha de ustedes para defender el barrio y ese sentimiento de pertenencia. Así que si todo sale bien, capaz que nos vamos a dar una vueltita por ahí a saludarlo, porque no hay lucha que no sea propia. Vamos arriba. Te esperamos el sábado. Abrazo grande, gigante. Carlos, gracias. Vamos arriba. Carlos Martínez, secretario de Relaciones Internacionales del Sindicato Metalúrgico de Uruguay, hablando de la victoria de Yamandú Orsi. Dicho esto, vamos con el Manu Rivas, que hace un hermoso homenaje a un grande de nuestro rock, al Willy Quiroga.